Estamos en vivo. Ok. Shalom, shalom. Estas cosas de la tecnología. Seguimos aquí dándole gracias al Eterno porque todo ayuda para bien. Ahora sí, nos vemos ahí a través de nuestra página de Facebook y también puede encontrar esta enseñanza en nuestro canal de YouTube. Así es de que, bueno, en esta noche vamos a continuar lo que hemos llamado la gran aventura, un recorrido por la Biblia. Entonces, en esta noche nos corresponde comenzar con el libro de Jueces, el libro de los jueces que en hebreo se llama Shoftim, jueces. Así es de que con la ayuda del Eterno estaremos estudiando pues todo lo relacionado con este libro. Vamos a entonces a orar, vamos a hacer la bendición antes de comenzar el recorrido por el libro de los jueces. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemizbotav vetzivanu la'asok bedivrei Torah neviim ketuvim brit hadashah beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado ocuparnos en las palabras de su Torah, de los Neivim, de los Ketuvim y del Brit Hadashah, en el nombre de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, vamos entonces aquí a comenzar en este momento con el libro de los jueces, Shoftim. Y bueno, vamos a dar un recorrido de lo que es la Biblia a través de estas fotografías. Siempre trato de acordarme de decir de que pues las fotografías, estas filminas, hermano Luis, shalom, filminas, estas filminas no son creadas por mí, sino que yo las tomo del internet. Entonces no tenemos derechos nosotros sobre estas fotos. Y el motivo que le ponemos Arca de Adonai abajo es simplemente porque las estamos utilizando en este momento. Entonces, a través de fotografía, un recorrido, un recuento así, algo rápido. En el libro de Génesis comienza la historia con nuestros patriarcas, ¿verdad? Primero con Adán, luego después vemos a Noé, y bueno, después venimos a ver a los patriarcas que son Abraham, Isaac y Jacob, y eso es el primer recorrido, si se puede decir de alguna manera, de las Santas Escrituras. Después que hemos estudiado sobre los patriarcas, cuando se casan, tienen sus hijos, sabemos que Jacob tiene sus 12 hijos, de ahí son las 12 tribus de Israel, pero vemos, ¿verdad?, con José, uno de los dos hijos, Joseph, llega a Egipto y entonces, allí en Egipto, pues se hace la mano derecha del faraón y quedan esclavos allí en Egipto a través de José. Después de esto, vemos entonces que el pueblo está cansado de ser esclavo y entonces empiezan a pedirle al Eterno. Pues ellos habían escuchado desde sus antepasados que el Dios de Israel los iba a redimir y ellos ya pues tenían años allí de esclavitud, 400 años de esclavitud, un poquito más, ¿verdad? 430, y entonces piden al Eterno, el Eterno envía a su siervo Moisés, Moshe llega, los rescata de la tierra de Misraim, que es Egipto, y entonces abre el Mar Rojo y los empieza a encaminar a la tierra que fluye leche y miel, que es la tierra de Israel. Y ahí él les da la bendita Torah. Algo que me gustó de estas fotos que encontré es que
está paralela a la historia de lo que el mundo sucede en todo el mundo, Egipto, egipcio, griego, perdón, y en la parte de arriba es donde está en lo azul, es la historia bíblica, y en la parte de abajo, hechos, acontecimientos que van pasando paralelos tanto en Egipto, en Grecia y en diferentes partes del mundo, pero sobre todo en Egipto. Entonces, pero nosotros nos vamos a enfocar, usted después puede ver esto si a usted le interesa, pero nosotros nos vamos a enfocar en la parte de arriba de las fotos, que esa es la historia bíblica que nosotros estamos recorriendo. Entonces, sabemos que pues allí el Padre en el monte Sinaí le da la Torá a Moisés para todos sus hijos, Torá que nunca se expiró ni se expirará, siempre se mantendrá la Torá vigente. Y bueno, a través de todo esto, ahí está el libro de Éxodo, de Levítico, de Números y Deuteronomio. Esa es toda la vida de Moisés. Sabemos que toda la primera generación que salió de Egipto murieron y los que entraron fueron los jóvenes. Entonces Moisés escogió pues entre esos dos jóvenes a Josué y a Caleb. Fueron ellos tomados desde que Moisés estaba en vida, fueron entrenados ahí junto con Aarón, el sacerdote. Aquí en todos estos 5 primeros libros, que es la Torá, es donde aprendemos de los Kohanim, los sacerdotes, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, los levitas, los músicos. Todo esto el Eterno organiza lo que es su casa, que hasta ese momento era, no era el Beit Hamikdash, era el Mishkan, el tabernáculo de reunión, el Mishkan, el tabernáculo de reunión que era movible, se ensamblaba y desensamblaba para ellos caminar según como la nube o el fuego en la noche les dirigía. Una vez que muere Moisés, queda Josué, y ahí pues nosotros ya, gracias al Padre, terminamos el libro de Josué, y ahí vemos que Josué es el que reparte la tierra de Israel a las 12 tribus. Josué es el encargado y a él se le da el honor y la responsabilidad de repartir las tierras a las 12 tribus. Terminamos el libro de Josué y vemos de que Josué muere, pero su compañero Caleb todavía queda con vida. Entonces, vamos a hacer una pausa de lo que es nuestro estudio de jueces para irnos a ver un poquito con estas fotos porque me parecieron muy interesantes. Entonces nosotros hoy vamos a entrar al libro de jueces en unos minutitos. Después de Josué, cuando muere Josué, entra lo que es el periodo de los jueces. Pero después del periodo de los jueces, también tenemos el regreso del exilio, que es donde vemos los libros de Esdras, Esther, Nehemías, Ageo, Zacarías, Malaquías, de todos estos profetas, donde ellos nos relatan el regreso del pueblo. Aquí en estos libros es donde vemos la reconstrucción del templo, vemos lo que hace Nehemías también con los muros, en todo lo que es esta parte de Esdras, Esther, Nehemías, Zacarías, Ageo, Malaquías, etc. También, después de esto, vemos Judá, cómo se divide el reino del norte y el reino del sur. El reino es dividido en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, en el libro de los Reyes, perdón, es dividido Judá en 2 reinos. Reino del norte, reino del sur, y el reino del sur es Judá. Y después de esto, pues nosotros vemos que viene un tiempo de silencio, que le llaman en la Biblia, cuando termina todo lo que es lo que conocemos el Antiguo Testamento, que su nombre en hebreo es el Tanaj. Y entonces en esos 400 años de silencio, pues sucede algo maravilloso que nosotros lo podemos encontrar en uno de los libros que se llaman apócrifos, que está en la Biblia católica.
que es el libro de los Macabeos, y es de donde viene la celebración de Hanukkah. Así es de que todos estos acontecimientos, ¿verdad? Es ese recorrido por la Biblia. Pero bueno, nosotros en esta noche nos vamos a enfocar en lo que es el libro de los jueces. Trataremos de ir no apresurado, pero vamos a tratar de ir un poco rápido, no precisamente esta noche, pero a medida que avancen las semanas, si el Eterno nos presta vida, si el Eterno nos permite estudiar, en vez de ir capítulo por capítulo, vamos a tratar de ver si es posible agarrar varios capítulos para una sola clase de un miércoles para poder ir avanzando en lo que es toda esta historia. Entonces, en el libro de los jueces se mencionan 12 líderes o jueces de Israel. Y aquí tenemos los nombres de todos esos jueces que lideraron el pueblo de Israel, lo liberaron después de que Josué muere, nadie queda de líder. Literalmente ya no queda un líder. Moisés fue un líder, Josué fue un líder, pero ahora quedan jueces, pero no queda nadie así exclusivamente a la cabeza. Entonces, el Eterno en su fidelidad a Israel, en su fidelidad al pacto que hizo con Abraham, el Padre levanta jueces. Entonces vamos a ver los nombres de esos 12 jueces que se levantan después de la muerte de Josué para de alguna manera ayudar al pueblo, ya que no había una cabeza así como Moisés y Josué. Entonces, vamos a ver. El primer juez que vamos a ver es Otoniel. Y la palabra nos relata la historia, el liderazgo de Otoniel, el primer juez de Israel, en el capítulo 3, versículos del 7 al 11. El segundo juez, Ahod, y está en el capítulo 3, versículos del 12 al 30. El tercer juez, Samgar, capítulo 3, versículo 31. Y la única mujer que vemos, yo tengo que ser honesta, yo no sabía que a Débora se le consideraba también una de los 12 jueces de Israel. Bajo ese título, yo no la conocía a Débora como bajo una de los 12 jueces de Israel. Pero bueno, es la única mujer utilizada entre los 12, y vemos la historia de Débora en el capítulo 4, versículo 1, hasta el capítulo 5, versículo 31. ¿Y sabe qué me llamó la atención ahorita que estoy estudiando el libro de los jueces? Y obviamente me fui a ver un poquito de Débora porque pues yo soy mujer. Siempre es criticado que una mujer enseñe o lidere sobre todo, no tanto que enseñe, pero que sea líder, es muy criticada. Y esto me trajo una paz increíble. Primero pues sé quién me llamó, ¿verdad? Yo no me puse aquí sola, no estoy aquí porque yo quiero, pero el leer sobre Débora, wow, digo, qué hermoso, Señor, que entre 12 escogiste una mujer. ¿Y sabe de dónde era Débora? Y lo vamos a ver más adelante, después en las noches por venir. Ella se sentaba bajo las palmeras en los montes. Ella pasaba su tiempo en los montes de Efraín. Ella es de la tribu de Efraín, los montes del monte de Efraín es Débora. El Padre no se equivoca, no hay nada por casualidad en la palabra. Él sabía que pues de la tribu de Efraín, por motivos que solo él sabrá, se iban a levantar mujeres para liderar como lo hizo Débora. Fíjese, diferencia entre enseñar y liderar. Débora fue una líder y lo vamos a estudiar más adelante. Pero bueno, yo me puse muy contenta cuando vi que era del monte de Efraín, Débora, la única mujer.
Luego el quinto juez es Gedeón, capítulo 6, versículos del 18 al 35. Tola, capítulo 9, versículo 1 del 10 al 5. Ahí también se menciona en esos mismos capítulos el juez llamado Jair. También está Jefté. Jefté es otro juez, capítulo 10, del versículo 6 al capítulo 12, versículo 7. El juez Ibsán, capítulo 12, versículos del 8 al 15. Elón, capítulo 12, del 8 al 15 también. Abdón, también, ahí capítulo 12, del 8 al 15, esos tres jueces en los mismos capítulos y versículos. Por favor, discúlpenme con mi voz, tengo el dulcecito por la garganta, perdón. Y por último, tenemos quizás a uno de los más conocidos, ¿verdad? Creo que Débora, Gedeón y Sansón son de los tres más reconocidos. Y Sansón, pues, está del capítulo 13, versículo 1, al capítulo 16, versículo 37. Pero, además de estos 12, jueces, de estos 12 líderes, gobernadores de Israel, también en el primer libro de Samuel se menciona a Elí y a Samuel también. Pero bueno, eso es solo una referencia. Hoy nosotros nos enfocamos en el libro de los jueces. Así es que ahí está la lista con sus respectivos capítulos y versículos. Seguimos aquí adelante en esta foto. A través del libro de los jueces, pues como vamos a estudiar sobre todos los 12 jueces, vamos nosotros a ver los conflictos, las crisis que tuvieron todos estos gobernadores, jueces, líderes de Israel. Tenemos a Débora, Gedeón y Sansón, que yo le decía a usted, son de los que resaltan del libro de los jueces. Y cuando yo vi esta fotografía de Ruth, dije, ¿por qué Ruth si Ruth no es mencionada en el libro de los jueces? Pero cuando comenzamos a leer el libro de Ruth, Megilá Ruth, que lo acabamos de leer ahorita para Shavuot, comienza diciendo en el primer capítulo, en primeros versículos, que durante el tiempo de los jueces. Entonces, por eso se incluye a Ruth también muchas veces, no porque Ruth fuera jueza ni líder, no, sino porque la historia de Ruth se desarrolla en el tiempo de los jueces, y eso usted lo puede corroborar en su Biblia en el capítulo 1 de Ruth. Y Samuel, como le mencioné anteriormente también, un gran líder en Israel, no es parte del libro de los 12 jueces mencionados en el libro de los jueces, valga la redundancia, mencionando jueces a cada rato, pero en la primera carta de Samuel, pues ya empieza a hablar de Samuel. Entonces vamos a estar viendo todos los conflictos, las crisis. Y mire, sobre todo yo digo, wow, Padre, este libro de los jueces es increíble ver la fidelidad del Eterno. Así es de que si usted está pasando por alguna situación difícil en su vida, como muchos de nosotros estamos pasando situaciones bastante difíciles, si hay algo que yo estoy tomando de este estudio que estamos comenzando hoy del libro de los jueces, es lo que ya les dije antes, la fidelidad del Eterno al pacto que él hizo con Abraham, que a pesar de que el pueblo es cabeza dura, porque somos cabeza dura, muchas veces él no falta a su pacto y siempre busca una manera de tener misericordia, ¿verdad? Hasta que pues ya no hay más y ni modo, viene la paga del pecado es muerte. Pero en este libro vamos a ver cómo una y otra y otra y otra y otra vez el pueblo de Israel fallaba y el Eterno siempre les levantaba un gobernador o gobernadora como Débora,
o juez o líder. Cualquiera de esos tres títulos son apropiados para ellos. Entonces vamos aquí a ver la introducción, una introducción al libro de los jueces. Aquí en este libro vamos a leer sobre la desobediencia increíble, desobediencia y la apostasía de Israel. Y también vamos a ver cómo el pueblo, por esa desobediencia, por esa apostasía, experimenta la decadencia debido a la desobediencia. También vamos a ver aquí la historia de la opresión extranjera de Israel y pues con cada opresión, cómo el Padre les daba estos jueces libertadores. Además, la opresión mesopotámica de Mesopotamia, esta fue cuando los de Mesopotamia estaban afligiendo al pueblo de Israel, fue cuando el Padre levanta al primer juez, Otoniel. Luego después vino la opresión de los moabitas. El Padre levantó a Og. La opresión filistea, el Padre envía a Samgar. Y mire, la opresión de los cananeos. Cananeos eran los adoradores del sol. Dios mío, Dios mío, Dios mío, mis ojos se quedan cuadrados. Quisiera tener más voz porque me gusta, pero ahorita hay que cuidar la garganta en estos momentos, pero yo dije, wow, es como que yo ya he leído estas cosas, pero ahorita como las estoy leyendo con otro entendimiento, yo me regocijaba cuando volví a leer y ser recordada de que la opresión que tenía al pueblo israelita cuando el Padre levanta a Débora era la opresión cananea. Y los cananeos eran los adoradores del sol. Y el Padre le place levantar a alguien del monte de Efraín y es una mujer para aplastar a los seguidores del Dios Sol. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Qué impresionante, hermanos, es esto! En los que están entendiendo se regocijarán de entender la alegría que yo siento en mi corazón, porque creemos que pues nosotros somos descendientes de esa tribu de Efraín por la historia de José. No voy a entrar ahí. Usted lea, José tuvo a Efraín y a Manasés en Egipto, y bueno, los cananeos adoradores del sol, Sunday, el día domingo, ¿verdad? Eran los que estaban oprimiendo, y al Padre le place levantar justamente una mujer para que esa mujer aplastara a todos los que estaban, a todos los adoradores del sol, y le place sacarlas de la tribu de Efraín, no de Judá, no de otra tribu, no, del monte de Efraín. Bueno, eso fue otro regalo extra para mí cuando leí esto, que ella fue utilizada para liberarlos de opresión de adoradores del sol. ¡Ja! También la opresión madianita, esa fue liberada por el juez Gedeón. También aquí en este libro vamos a ver los tiempos difíciles que tuvo Israel, bajo Abimelech, y cómo el Padre levanta a Tolá y a Jair para que ayuden al pueblo. También vamos a estar leyendo sobre la opresión amonita, que esta fue liberada por Jefté. Vamos a leer sobre los jueces menores. ¿Se acuerdan? Estaban ellos tres en un solo capítulo, creo que es el 12. Los jueces Ibzán, Elón y Abdón. Y pues también, ¿verdad? Una de las más resaltadas historias, la opresión filistea y cómo el Eterno levanta a Sansón para que sea él quien libre al pueblo de Israel de la opresión filistea. También en este libro de jueces vamos a estar leyendo sobre el caos espiritual, el caos moral, y en realidad la moralidad, el desenfreno moral era a través de un desenfreno sexual.
y también un caos social. Entonces había, en este libro de Jueces, hermano, vamos a ver todas estas cosas, ahí está todo. Había caos espiritual, caos moral, caos sexual y caos social. Muy parecido a los tiempos que ustedes y yo estamos viviendo en este momento. Todo este tipo de caos existía en el tiempo de los jueces. También aquí vamos a ver la idolatría personal, o sea, de determinadas personas, pero también la idolatría a nivel de tribus, ya como comunidad tribal. Vamos a ver sobre esa idolatría que ellos tenían. Además de esa inmoralidad de que yo les mencionaba antes, inmoralidad a nivel personal, pero también a nivel de tribus. O sea, esto era algo tremendo, hermanos, tremendo lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Y por último, vamos a ver todas esas luchas de las tribus también en este libro. ¿Quién es el autor del libro de los jueces? Anónimo, es anónimo. Y hay varios que dicen este, pero en realidad es lo que yo más leí es que su autor es anónimo. El tema principal, entonces, de este libro de los jueces es la apostasía de Israel y su liberación. Y esto es para detenernos a pensar, hermanos, porque fíjese, habían tenido un gran líder como Moisés. El Padre acababa de instituir la Torá a través de Moisés, les levantó el sumo sacerdote a Aarón, les levantó sacerdotes, todos los descendientes de Aarón, todos los sacerdotes, les levantó levitas, estableció su pacto, los ayudó. Josué les reparte esa tierra tan prometida, la tierra de Israel. O sea, luchan, ven que los muros de Jericó caen y cruza Josué también el río Jordán. Con Moisés fue el mar rojo, con Josué el río Jordán. O sea, habían vivido todas estas maravillas, la entrega de la Torá en el monte Sinaí, que temblaba, humeaba el shofar, o sea, el maná cayendo del cielo, todo lo que vivieron. Muere Josué y el pueblo desenfrenado, mis hermanos. Es la historia del mundo que ha evolucionado. Yo creo el pecado peor y peor y peor, pero la misma historia se repite. Perdón. Pero a través de todo esto, de esta tremenda y terrible apostasía del pueblo de Israel, nos vamos a maravillar del amor, de la misericordia, cómo el Padre los libera una y otra vez. Y esa es nuestra esperanza para nuestras vidas, claro, pero también para nuestras generaciones, nuestros familiares que no están en la Torá todavía, que no están caminando de la mano de Yeshua. Vamos a creer que el Padre tendrá misericordia de ellos como la tuvo aquí en el tiempo de los jueces. Seguimos entonces adelante. Los acontecimientos de este libro de los jueces se llevan a cabo entre unos 1375 a 1050 años antes de Yeshua. Unos 1375, entre 1375 y 1050 años antes de Yeshua. Dios levantó periódicamente individuos para guiar y para liberar a los israelitas, después de que ellos se habían descarriado, totalmente descarriado, y habían caído bajo la opresión de vecinos extranjeros. ¿Por qué? Por su obediencia. Pero como acabamos de leer, siempre Él les levantaba a alguien para que los guiara y los liberara. Para que los guiara y los liberara.
Algunos de estos jueces tuvieron influencia solo dentro de su propia tribu, pero hubieron de estos 12 jueces que estamos hablando, jueces que sirvieron a todo Israel. Y ya vamos a ver también adelante, próximamente, si el Eterno nos permite, cuáles fueron los jueces que influenciaron a todo Israel y no solo a su tribu. Muy interesante. Samuel es considerado por lo general como el último de los jueces y es también considerado el primero de los profetas, aunque no esté incluido aquí en el libro de los jueces. Algunos historiadores dicen que este libro se escribió después que se sacó el arca de Silo. Ustedes recuerdan que Silo, ¿verdad? La primer capital de Israel. Recuerden, Jerusalén se convierte en capital israelita de David, después del rey David. Pero antes del rey David, la capital israelita era Silo. Entonces, algunos dicen de que este libro de los jueces se escribió después que el arca fue sacada de Silo. Y esto pues pasó en el tiempo de Elí y Samuel. Y hay indicaciones que este libro se pudo haber completado en algún momento después del comienzo del reinado del rey Saúl, pero antes de que el rey David capturara Israel. Usted recuerda que primero estaba el rey Saúl y después de que Saúl es rey, después entonces viene David como rey. El libro de los jueces tiene la historia del pueblo de Israel desde la muerte de Josué hasta el liderazgo de Samuel. Toda esa parte de la historia de la Biblia la vamos a cubrir aquí estudiando el libro de los jueces. Entonces aquí en esta foto podemos apreciar como el círculo en que se movía el pueblo de Israel en este tiempo de los jueces. Y aquí lo vemos. Débora, Gedeón y Sansón, los más sobresalientes jueces. 3. Usted sabe que el número 3 habla de Yeshua, ¿verdad? Siempre. Y de los 12, estos 3 fueron los más grandes jueces, gobernadores, líderes de Israel. Entonces, vemos que arriba dice en la Biblia, Israel sirve al Señor. Y la flechita a su mano derecha dice, Israel cae en pecado de idolatría. Seguimos la ruedita hacia mano derecha. Entonces, como caí en el pecado, caí en idolatría, era esclavizado. Cuando ya le llegaba el agua a la nariz, como muchos de nosotros, Israel clamaba al Señor. Dios les levantaba un juez y entonces Israel era liberado. Una vez que el Padre los liberaba, comenzaba el mismo círculo vicioso. Israel servía al Señor, Israel caía en pecado, Israel caía en idolatría, Israel era esclavizado, Israel ya no soportaba la esclavitud, Israel clamaba al Señor, el Señor escuchaba su clamor, el Señor les levantaba un juez y ese juez, el Señor a través de ese juez, de ese gobernador, de ese líder los liberaba y entonces una vez libres otra vez servían al Señor y siempre se repite ese mismo círculo. Israel sirve al Señor, Israel cae en pecado, en idolatría, entonces era esclavizado, se cansaban de la esclavitud, clamaban al Señor, el Señor les levantaba un juez, ese juez o gobernador los liberaba, Dios a través de ellos los liberaba, Israel volvía a servir al Señor. Y así, hermano, 12 jueces. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Es que la verdad, somos tan parecidos. Pues con razón somos adoptados por el pueblo de Israel. Somos Benei Israel. Entonces nos parecemos a ellos. Esta foto me pareció muy interesante cuando la vi, por eso se las quise compartir. Entonces, ¿qué vemos? La fidelidad del Eterno. Qué paciencia, qué amor, qué fidelidad
a su pacto con Abraham hasta el día de ahora, en el 2020, sigue siendo lo mismo. No ha cambiado. Ese círculo vicioso de Israel sigue siendo el mismo, desafortunadamente, hasta los tiempos de hoy. Bueno, vamos entonces a comenzar leyendo Jueces 1. Ahora que ya tenemos una panorámica, un panorama de lo que es el libro de Jueces, entonces vamos ahora a comenzar a leer. Hoy solo vamos a tener el capítulo 1, vamos a estudiar el capítulo 1 por cosa de tiempo, pero quiere el Padre que la próxima semana podamos agarrarnos de 2 o 3 capítulos. Así es que, ¿listos? Vamos. Jueces 1:1. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron al Eterno, diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra quién? ¿Contra los cananeos? Acaba de morir Josué. Israel le dice al Eterno: Eterno, ¿quién de nosotros va a subir primero para pelear en contra de los cananeos? Y el Eterno respondió: Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. ¿Quién fue adelante aquí en el libro de los Jueces? Judá, la tribu de Judá, el pueblo judío. Y Judá dijo a Simeón, su hermano: sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo, y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá, y el Eterno entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, e hirieron de ellos en Bezec a 10,000 hombres. Entonces subió Judá. Judá también le dijo a Simeón que fueran. Subieron, y dice el versículo 4 que el Eterno les entregó en sus manos al cananeo y al fereceo, y que de Bezec hirieron a 10,000 hombres. Versículo 5. Y hallaron a Adoni Bezec en Bezec. Usualmente los nombres de las tribus eran por el lugar. El lugar se llamaba Bezec, ellos se llamaban Adoni Bezec. Y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni Bezec huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Por qué les cortaron los pulgares de la mano y de los pies? Entonces dijo Adoni Bezec, versículo 7, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Fíjese, Adoni Bezec le cortaron los pulgares de los pies y de las manos. Y cuando se los cortan, él mismo confiesa y dice: wow, 70 reyes. Y a esos 70 se le cortaron los pulgares de las manos y los pies. Y estos que estaban con sus pulgares cortados de sus manos y de sus pies, recogían migajas de debajo de la mesa de Adoni Bezec. Dice, entonces, como yo se los hice a ellos, entonces ahora Dios me ha dado a mí el mismo pago. Hermanos, por eso hay que tener cuidado de lo que hacemos, porque lo que nosotros hacemos a otras personas y decimos, sobre todo en el judaísmo, la shonjara es muy grande, el hablar y hacer algo a alguien, hermanos, nos regresa o en nosotros
o en nuestras generaciones. Así es de que tengamos cuidado, hermano, que no nos pase, que el cielo prohíba que nosotros y nuestras generaciones nos pase como Adón y Besec. Él se lo hizo a 70 reyes, Dios se lo hizo a él, y bueno, lo atraparon, le cortaron, después se lo llevan a Jerusalén, y dice que él allí muere. Seguimos entonces, versículo 8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Fíjese bien, versículo 8. Combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron. Quiere decir que Jerusalén estaba habitada por otras personas, pero como es y será siempre parte de Israel, ellos tuvieron que pelearla y la tomaron. Entonces dice que pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad para poderla tomar. Y luego dice que después los hijos de Judá descendieron. ¿Sabe por qué descendieron? Recordemos, Jerusalén se hace aliyá, se sube. A Jerusalén se hace aliyá, que quiere decir se sube. Usted está en Jerusalén y va para cualquier otra parte, usted desciende. Eso no importa dónde estemos. Vamos a Jerusalén, subimos, aliyá. Estamos en Jerusalén, no importa para dónde vayamos, descendemos. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Mire, el Negev, eso es parte de Israel. Mire, desde que estamos hablando de tiempos de antaños, hermanos, aquí. Y vamos a ir recalcando ciudades, porque voy a hacer una pausa aquí. ¿Por qué, hermanos? Creo que esto es importante. Yo he hablado con jóvenes que me dicen, no, los judíos, y hablan mal de los judíos. El holocausto nunca pasó. Yo recuerdo hablar específicamente con una jovencita y hablábamos del holocausto. Y ella me dijo, eso es mentira. El holocausto no pasó. Le digo, ¿y usted cómo sabe? ¿Tú cómo sabes? Y me dice, en la universidad nos enseñan que eso es un gran engaño. Además, la ONU no va a mentir. Y la ONU está pues del lado de Palestina. Y Israel le ha quitado terreno a Palestina. Y Jerusalén es de Palestina. Entonces, este tipo de estudios, hermanos, además de ver la fidelidad y la paciencia del Eterno para con Israel, también nos va a ayudar a nosotros a entender desde los tiempos que estamos estudiando aquí en el libro de Jueces en este momento, pero esto viene desde Josué y viene desde mucho antes en la Torá, de que todas estas ciudades hasta el día de hoy existen, muchas de ellas, pero que algunas se las han quitado a Israel y dicen que le pertenecen a Palestina. Cuando Palestina, ¿qué es eso? Israel. Palestina, no, Israel. Entonces, el Negev, hasta el día de ahora, y usted y yo estamos leyendo el libro de los Jueces. Luego dice, versículo 10, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba ¿en dónde? En Hebrón. Hebrón existe hasta el día de ahora. Y ya vamos a entrar después un poquito más a ver Hebrón una vez más. Ya la hemos tocado nosotros muchas veces esa ciudad. Dice, la cual antes se llamaba Kiriat Arba. Kiriat Arba. Imagínense, hasta allá como que el nombre que tenía. Pero el Eterno se la quiso dar a Israel, Hebrón. Y dice, e hirieron a Sesai, a Ahimán y a Talmai. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Versículo 12. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa,
mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel. Entonces, Caleb era el compañero de Josué. Ya aquí Caleb pues ya estaba mayor, muy mayor de edad. Entonces él dice, el que vaya y ataque a Kiriat Sefer, yo le voy a dar mi hija. ¿Y quién fue que la tomó? Otoniel. ¿Y quién vino a ser Otoniel después? Otoniel viene a ser el primer juez, el primer gobernador, el primer líder de Israel después de la muerte de Josué. Entonces, Otoniel se casa con la hija de Caleb, ¿verdad? Y aquí dice que la toma Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio Axa, su hija, por mujer. Y cuando ella se iba con él, la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno. Y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Ella entonces le respondió, concédeme un don, un regalo, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. ¿A quién? A la hija de Caleb. ¿A quién? A Otoniel, el primer juez de Israel. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, porque lo puse en verde, porque dice que el suegro de Moisés se llama, dice aquí Ceneo. Sabemos entonces que el suegro de Moisés tiene varios nombres. El más conocido es Jetro o Jetro, y aquí vemos que también se le llama el Ceneo al suegro de Moshe. Y los hijos del Ceneo, ¿quiénes eran esos hijos del Ceneo? Entonces estos vendrían a ser los cuñados de Moisés. El suegro de Moshe subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá. ¿A dónde? Al desierto de Judá, que hasta el día de ahora existe, que está en el Negev, ya dijimos que existe, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Esto es como pura historia ahorita para ponerle un fundamento. El que lo escribió este libro, o sea, excelente, porque nos pone un fundamento como historia para poder seguir los eventos de los jueces. Continuamos. Versículo 17. Y fue Judá con su hermano, a ver, me salté uno. No. Y fue Judá con su hermano Simeón, y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat, y la asolaron, y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá, mire, a Gaza con su territorio. Gaza. Usted sabe ahora la franja de Gaza de quién dicen que es, de Palestina. Bueno, aquí la Biblia, hermanos, nos dice que la tribu de Judá, y justamente la tribu de Judá, el judío, tomó a Gaza con su territorio, es del pueblo de Judá. No importa lo que diga la ONU, no importa lo que digan todos los que están a favor de ese país que ahora llaman Palestina. No, ese territorio es de Israel y lo conquistó, aquí dice Judá, el judío. A ellos les pertenece. Dice que también agarró Ascalón. En hebreo se llama Ashkelon. Y yo tuve la oportunidad y bendición de ir a Ashkelon. Cuando estuve en Israel, ya mi esposo ya se había regresado, él no fue. Pero yo pude ir con mi familia, mis dos hermanas, mis sobrinos, a Ashkelon. Y dice que Judá lo tomó, Gaza y Ashkelon con su territorio. Y que también tomaron a Ecrón con su territorio. Y el Eterno dice, estaba con Judá, con el pueblo judío, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos,
los cuales tenían carros herrados. O sea, Judá pudo con cierta parte del pueblo, pero no pudo con todos, porque los que estaban en los llanos, Judá dice no pudo con ellos, porque esos tenían carros herrados. Estaba fuerte el army. Ay, ¿cómo se dice army en español? Ejército. El ejército de ellos. Gracias. Versículo 20. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Hermanos, ¿de qué tribu era Caleb? Caleb era de la tribu de Judá. Por eso es que Hebrón, Judá lo conquistó y Caleb era uno de los de la tribu de Judá. Y Moisés ya había dicho que esa tierra se la dieran a Caleb. Pues aquí dice, le dieron Hebrón a Caleb. Caleb era judío de la tribu de Judá. ¿De qué tribu era Josué? Josué era de la tribu de Efraín. Yehoshua de la tribu de Efraín. Aleluya. Qué cosas tan hermosas, hermanos. ¿Se acuerdan, verdad? Yehoshua, el nombre de Yeshua ahí adentro de la tribu de Benjamín, aunque Yeshua es de la tribu de Judá, pero vino por todos los demás pueblos y no solo por el judío, sino por todos los demás para formar Israel. Aleluya. Entonces dice que se la dieron a Caleb. Ahora, vamos entonces a leer esto que está aquí abajo sobre la tierra de Hebrón, que ya lo hemos estudiado, pero por algo el Padre nos lo está repitiendo, porque lo estudiamos durante el libro de Josué y vuelve a saltar aquí en Jueces. Hebrón en árabe se dice Al-Khalil y en hebreo, Hebrón, ¿ok? En hebreo de Tiberia, Hebrón. Y mire lo que nuestros hijos, si nuestros hijos se meten al internet a estudiar la localidad, la localidad, el territorio de Hebrón, esto es lo que nuestros hijos van a encontrar en el internet. Van a encontrar que Hebrón es una localidad palestina. Eso es lo que dice el internet. Que está situada en Cisjordania. Cisjordania es llamado el West Bank. Situada en Cisjordania. Dice el internet que Hebrón es una de las ciudades permanentemente habitadas más antiguas del Medio Oriente. Hello. ¿Y cómo que no? Si lo estamos leyendo desde Josué, desde antes, Abraham, desde allá, desde Génesis. Hebrón es Israel. Claro que es una de las ciudades más antiguas del Oriente Medio. La única cosita que hay que cambiarle es que no es Palestina y Cisjordania, es Israel, le guste a quien le guste. ¿Cuál es la ubicación? Está situada a 30 kilómetros al sur de Jerusalén, está muy cerca, son como unos 19, 20 millas de Jerusalén hasta Hebrón. Y dice, y enclavada en los montes de Judea. ¿Por qué Hebrón está en los montes de Judea? Pues Judá la conquistó. A Gaza, a Ashkelón, a Hebrón, Judá, el pueblo judío lo conquista. ¿A dónde está situada? En los montes de Judea. Yehudim, de los Yehudim. Aunque digan que es árabe, que es Palestina, que es Cisjordania, el West Bank, que digan lo que quieran, está allí y ese monte se sigue llamando el monte de Judea. Aleluya. Se encuentra a 930 metros por encima del nivel del mar. O sea, no está muy alta, ¿eh? Es la segunda ciudad más grande de Cisjordania. ¿Qué es Cisjordania? El West Bank, le dicen en inglés. No. Entonces, si usted y yo no nos tomamos el tiempo de estudiar esto y compartirlo con nuestros jóvenes y nuestros niños,
en la universidad y en el colegio, en la high school, no tienen interés de defender a Israel ni al pueblo judío, ni la Biblia, ni al Dios de Israel. Entonces nosotros tenemos que darnos esta tarea de estudiar estas cosas. Usted pone Univisión y Univisión está pero del lado de Palestina. Entonces las noticias que vemos en Univisión confunden a la gente. Y la gente dice, bueno, vamos a ver si los de Univisión nos confunden, vámonos al internet. Y se dan cuenta que tanto Univisión como el internet o CNN dicen lo mismo, que es lo único que nos queda como luz para defender Israel, la Biblia, al Dios de Israel y al pueblo judío, las escrituras. Entonces aquí dice de que es la segunda ciudad más grande de Cisjordania. Usted y yo ya sabemos que no es Cisjordania. Y la tercera más grande del estado de Palestina. Usted y yo sabemos que tampoco es del estado de Palestina. Y dice que solamente está detrás de lo que es Gaza y Jerusalén, el este de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el estado de Palestina, pues dicen que es Palestina. Gaza, dicen que es Palestina. Y el este de Jerusalén, la santa ciudad de Jerusalén, también tomada por palestinos. Por eso es importante también que nosotros entendamos esto que estamos ahorita estudiando, que desde las escrituras, ahí se habla que esto es un solo país, una sola nación, Israel. ¿Estamos aprendiendo? Eso espero. Seguimos. Aquí su servidora, con mi hermanita Mary, mi esposo no se quiso tomar fotos ahí, hasta el día de ahora lo veo, le digo, ¡qué barbaridad! Y yo, le insistía, vení, ¿por qué no te querés tomar foto? No, porque es que es un lugar chiquitito, como de 4 cuadritas, todo feo, todo golpeado por la guerra, una cosita chiquita, Hebrón. Y bueno, algunos ya se cansaron de escucharme, pero lo vuelvo a repetir. Ahí es donde el Padre nos dio el regalo de comprar todos los regalitos que se trajeron de Israel, la gran mayoría se compraron en Hebrón, como los chofares de la Quejilá y el chofar del hermano Nelvin. Allí, en Hebrón, hermanos, esta ciudad. Ahora yo digo, Padre, con razón yo tenía un fuego por tomar fotos, porque se mirara que ahí se decía Hebrón, cómo el Padre nos lleva a esa única tienda, la única tienda judía, allí. La única es esa donde la foto de la izquierda es la única tienda judía. Y allí el Padre, por accidente, que no hay accidentes, nos venden a nosotros. Ellos solo les venden al pueblo judío. Y bueno, hubo una confusión, ¿verdad? La señora que me atendió, el Padre puso gracia, quiso vender todo lo que traíamos. Le pide descuento al dueño, el dueño le dice que sí, porque estábamos comprando varias cosas. Cuando el dueño viene y ve que no somos judíos, se armó la de Troya en esa tiendita y wow. Pero el Eterno quiso que los hermanos de Arca de Adonai tuviéramos cosas de la única tienda judía en Hebrón. Bendito sea Él, que hasta en eso nos consiente. Entonces, ahora entiendo por qué me tomé esa foto yo ahí en Hebrón. Esa tiendita, ese cosito ahí chiquitito. Ahora la de la derecha, ya la hemos visto creo anteriormente, es las tumbas de Macpela, que están ahí en Hebrón, pero así se les llama. Las tumbas de Macpela, que es donde allí literalmente están enterrados Abraham, Isaac, Jacob. Ahí está Sara, ahí está Lea. Raquel no está ahí, Raquel está en Belén, si no me equivoco. Entonces, esa foto de la derecha, el edificio y donde yo me tomo la foto es abajo. O sea, es todo ese pedacito, todo eso es Hebrón y está tomado por los palestinos. Pero ese pedacito allí está tomado por los judíos. Pero aún adentro de donde están las tumbas, hay un lugar donde solo los palestinos pueden entrar, aún adentro de ese edificio que es territorio judío. No pudimos ver nada, está con un candado porque solo los islámicos, los palestinos pueden abrir ese candado y entrar ahí, y lo hacen el día de Ramadán, creo que se llama la fiesta de ellos. Para que ustedes tengan una idea
de lo que se ha hecho con la tierra del Eterno. Y nuestros hijos, eso es lo que están aprendiendo, que Hebrón es Palestina. Pero bueno, seguimos adelante. Aquí pues tenemos una foto más amplia de lo que es Hebrón y las tumbas de Macfela. Por más que digan Cisjordania, West Bank, Palestina y todo lo que le quieran decir, esto es Israel. Bueno, seguimos entonces al versículo 21. Perdónenme. Versículo 21 dice: mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, acuérdense, Judá llegó, peleó por Jerusalén y la toman, ¿ok? Dice, pero el Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Pueden cerrar, por favor, sus micrófonos, los hermanos de GoToMeeting. Hay algún micrófono abierto. Gracias, por favor. Gracias. Versículo 21, entonces dice que la tribu de Benjamín, dice, no echó de Jerusalén al Jebuseo. Y dice que entonces, ¿qué sucedió? En la tierra de Jerusalén, desde estos tiempos de los jueces, el Jebuseo se quedó allí conviviendo con la tribu de Benjamín hasta hoy. Pues con razón, hermanos, desde ese tiempo se venían mezclando y todo era una sombra de lo que iba a suceder en el futuro. Y eso es lo que vemos hoy en día en Jerusalén. En Jerusalén están las tres religiones prominentes. Hay un templo cristiano que usted no crea que es evangélico protestante. Todo judío sabe que el cristiano es el católico y el templo que hay ahí es católico. El otro templo, obviamente el de los musulmanes, la mezquita y la sinagoga. Judíos, cristianos que son los católicos y el islámico. Entonces, desde ese tiempo, Jerusalén quedó habitada por gente que no era nada más de las 12 tribus de Israel, sombra de lo que iba a venir. Versículo 22. También la casa de José subió contra Betel, porque Betel todavía también no había sido tomada para ellos. Estaban peleando todas esas tierras. Y el Eterno, dice, estaba con ellos, con la tribu de José. Y la casa de José puso espías en Bet-El, porque no es Betel, es Bet-El. Bet, casa, o Beit, casa, el de Elohim. Entonces dice que puso espías en Bet-El, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron, muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada a la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre de la tierra a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta el día de hoy también. Bet-El, hermanos, también está allí en Israel hasta el día de hoy. Versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y sus aldeas. Y el cananeo, estoy ya en el último versículo 27, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. ¡Wow! Hasta el día de hoy, adoradores del sol, porque yo me quedé impresionada de ver las propiedades cristianas. O sea, recordemos, cuando digo cristiano, hablo con el término que un judío entiende. Católico. El católico es el cristiano en Israel, porque pues son los seguidores de Cristo. Fue la primera iglesia fundada seguidora de Cristo, católicos, cristianos.
El cananeo es el adorador al sol. Y dice que desde ese tiempo, imagínense, persistían en vivir en Israel. Y hoy mismo está Jerusalén con grandes templos de ellos ahí. Es impresionante. Usted va al Monte de los Olivos, donde pasaba Yeshua, una influencia católica, es impresionante, cristiana católica, la que hay ahí. Pero bueno, era una sombra de lo que iba a suceder en estos tiempos. Ok, vamos entonces a ver esto de Beit El. En hebreo dice, es un asentamiento israelí. Una vez más, si sus hijos van al internet a buscar sobre Beit El en este momento, si miran CNN, si miran Univisión, están en un colegio, en la universidad, sin duda, y en el internet van a encontrar esto. Betel es un asentamiento israelí localizado ¿en dónde? En Cisjordania, o sea, es como unos cuantos edificios. Cuando dice asentamiento, ustedes se la idea que son unos edificios. Hace poquito dieron una orden que se podían hacer 12 edificios, 12 edificios allí en Betel. Pero como Betel no es Israel, porque esa es parte de la tierra que ya la dieron a Palestina, y no es Israel entre comas, ¿verdad? Porque es Israel. Será siempre Israel. Pero ahorita está bajo dominio de los palestinos. Entonces, por eso le llaman que Betel es un asentamiento israelí. Como Hebrón, donde ustedes vieron las fotos, eso es pedacito, es un asentamiento israelí, porque supuestamente Hebrón es Palestina también. Betel, que aquí lo estamos leyendo usted y yo en el capítulo 1 de Jueces, es de Israel, pero ahora dice, es de Cisjordania. ¿Y dónde está localizada? Al noroeste de la ciudad de Palestina. ¿Qué es eso? Dice de Albiré, Limotrofé con Ramala, otro que todo esto es un invento y el Padre lo ha permitido por un motivo. Dice, fundada en el año de 1977. Fue declarado Consejo Local en 1997. Según la Oficina Central de Estadísticas de Israel, que lo integra en el área de Samaria, que dijo Yeshua, ve hasta Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en diciembre del 2010 contaba con una población total de 5,626 habitantes. Eso es todo lo que hay ahí. ¿Por qué? Porque está tomado por Palestina. Pero usted está leyendo versículo 21, versículo 22, está hablando de Betel, Israel, no Palestina, no Cisjordania. Seguimos adelante. Espero que esto les ayude, hermanos. Ese es mi deseo, que esto nos ayude a aclarar por las enseñanzas que les están dando a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Entonces, vemos aquí una foto de Betel, ahí está en rojo, en la parte de aquí arriba, aquí está Betel. ¿Ok? Hermanos, aquí está Jerusalén. Esto es Jerusalén. Aquí está Belén, aquí. Aquí está Hebrón. Hebrón está aquí. Y aquí está Beersheba. Sabemos que Abraham venía de por aquí arriba, todo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y él entró por Beersheba a Israel. Entonces, después de Beersheba, aquí vemos Hebrón, aquí vemos Belén, donde nació Yeshua, Jerusalén, aquí, y aquí está Betel, la ciudad de la que estamos hablando, que supuestamente hoy es de los palestinos. ¿Ok? Vamos entonces a ver otra foto por aquí. Usted puede ver aquí a mano izquierda Ramalá, que es lo que estábamos viendo ahorita en el internet, y eso es verdadero. Esta es una foto que así son los letreros en Israel. Usted lo puede corroborar. Bueno, mi esposo y yo, bendito Hashem, sabemos que así están siempre. Están en hebreo,
y están oh my goodness, el idioma de los palestinos, árabe. Están en árabe. También aquí está Ramalá, dirección Betel, la ciudad que estamos hablando, dirección para acá. Y Jerusalén también, todo allí junto en la misma dirección. Y este es el letrero de la pequeña ciudad de Betel, asentamiento, ¿verdad? Porque judío, porque está adentro supuestamente de territorio palestino. Y entonces aquí usted puede leer que dice Beit El. Beit y El, Aleph, Lamet, de Elohim. Y aquí tienen unas banderas de Israel, pero es pequeño el asentamiento porque supuestamente la tierra ahora es de Palestina. Y usted está leyendo que la Biblia dice lo contrario, esto es Israel. Seguimos entonces. Versículo 28. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Gezer, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Gezer. Entonces, estamos leyendo aquí que Efraín, la tribu de Efraín, tampoco arrojó al cananeo. Estos cananeos, estos adoradores del sol, hermanos, Sunday, de ahí viene el día del domingo, el día del sol, desde siempre, un pleito, desde siempre, el cananeo, adoradores del sol. Y la tribu de Efraín tampoco sacó a los cananeos, sino que dice que habitó el cananeo en medio de ellos. Hasta el día de hoy, eso lo estamos viendo, ¿verdad? Los adoradores del sol por todos lados, metiendo el domingo por todos lados, y dice que habitaron en Gezer. Versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Mire, la tribu de Zabulón, la tribu de Benjamín, la tribu de Judá, la tribu de Efraín, por todos lados metían las narices estos cananeos hasta el día de hoy, adoradores del sol, diciendo que el domingo es el día del Señor, que el Señor los reprenda y que les abra sus ojos, porque el domingo no, el Sunday es el día del sol, cuando adoraban al sol, el día más grande para ellos. Versículo 31. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, ni en Aclab, ni Aczib, ni Elba, ni Afec, y en Rehob. Y moró Aser entre quienes, los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Con todas las tribus, hermanos, con todas las tribus era el mismo problema. Dice, tampoco Neftalí, o sea, la tribu de Neftalí, ¿verdad? Aser era una tribu, Neftalí es otra tribu. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en, dice nuestra Biblia, Bet-Semes, pero es Bet-Shemesh o Beit-Shemesh. Y aquí es, ustedes saben, bueno, los de Arca de Adonai saben que aquí es donde vive mi hermana y mis sobrinos, en Bet-Shemesh. Ahí es donde mi esposo y yo pasamos la mayoría del tiempo cuando visitamos Israel, porque ahí vive nuestra familia. Entonces dice que Neftalí tampoco arrojó, o sea que Bet-Shemesh, tierra de Israel. Dice, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes, que ya sabemos es Bet-Shemesh, y los moradores de Bet-Anat. Entonces tampoco Neftalí pudo desligarse de estos adoradores del sol, sino que también vivieron en medio de ellos. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrim, desde Sela hacia arriba. O sea, siempre
los que estaban en contra de Israel queriendo vivir allí y no se querían ir de la tierra hasta el día de hoy. Bet Shemesh, hermanos, es una ciudad hermosa, está cerca de Jerusalén, está como a unos 19 millas quizás de Jerusalén, si no mal recuerdo. Y pues es muy bonito. Aquí hay una foto donde usted puede ver, hermanos, estos son cosas desde estos tiempos de antigüedad. Entonces, ellos tienen cercados donde han hecho excavaciones y encuentran todas estas cosas que son pues de antaños, de cientos, de miles de años, pues no construyen ellos en esto no construyen, lo dejan, los ponen cercas para que estén protegidos y ellos empiezan a construir y aquí podemos ver una Bet Shemesh es muy grande y aquí podemos ver una parte de Bet Shemesh, una parte muy chiquitita porque es grande, grande, grande Bet Shemesh, pero se pueden ver este tipo de ruinas que vienen desde tiempos antiguísimos, probando una vez más que la tierra de Israel, lo que dice la Biblia, se corroboran, van de la mano. Los descubrimientos arqueológicos, como este que vemos aquí, y lo que dice la Biblia de Bet Shemesh. Así es que usted, que no le digan, que no le cuenten ni CNN, ni Univisión, ni las universidades, ni todo lo que inventan ahora en contra del pueblo judío, en contra de la Biblia, en contra de Dios, en contra de Israel. No. Lo que la Biblia dice, así es, mis amados hermanos. Quiere el Espíritu Santo guiarnos siempre a la única y total verdad que está en las Sagradas Escrituras. Entonces, estábamos leyendo sobre Bet Shemesh y ahí está esa foto de Bet Shemesh. Bet Shemesh era una gran ciudad cananea cuyos habitantes adoraban al sol. La ciudad de Bet Shemesh se menciona numerosas veces en la Biblia. El incidente bíblico más famoso que ocurrió en Bet Shemesh es el regreso del Arca del Pacto. Según, y eso lo vamos a ver, creo que está en Samuel o en Reyes. Según la Biblia, Sansón nació entre las ciudades de Zora y Eshtaol. Y estas dos ciudades, Zora y Eshtaol, son visibles desde Bet Shemesh. Usted las puede ver desde Bet Shemesh. O sea, que cuando la Biblia habla de dónde nació Sansón y estas ciudades, usted lo corrobora estando ahí en Bet Shemesh. Usted agarra la Biblia, la ley, y dice, sí, así es. Aunque diga la ONU lo que quiera decir, o los colegios, o el internet, esto se corrobora estando en esa bendita tierra. El valle debajo de Bet Shemesh es el valle de Zorek. Es donde se desarrolló la historia de Sansón y de Dalila. Y para terminar nuestro estudio de hoy, aquí vemos entonces un mapa, hermanos. Lo verde es supuestamente terreno palestino, ¿verdad? Aquí está el Golán, que fue lo que nuestro presidente Donald Trump, que el Eterno lo bendiga, lo guarde a él, a su familia y su gabinete, dijo, el Golán es de Israel, y bueno, ahorita pues ya parece que Bibi Netanyahu le ha puesto algo como Trump del Golán o no sé qué cosa por aquí, pero todo esto es Israel y había estado tomado por los palestinos. Todo esto verde, mire, Jerusalén, un pedacito es de Israel, de aquí, de lo rojito para afuera es Israel, según ellos, y de aquí Jerusalén es todo de Palestina. Aquí, mire qué tremendo, hermanos. Por eso es importante estudiar esto. Bethlehem, donde nació Yeshua. Mire, mi esposo y yo y mi hermana no pudimos ir a ver la tumba de Raquel, porque Belén está en territorio palestino. Es terrible para entrar allí. Hebrón sí pudimos entrar, donde les enseñé las fotos, y todo eso dice que es terreno palestino. Y aquí en verde también usted tiene la famosa Franja de Gaza, la Franja de Gaza, y usted lo acaba de leer ahorita en el capítulo 1 de Jueces, que Gaza fue tomado y conquistado por el pueblo judío. Así es que bueno, mis hermanos, con eso terminamos hoy la enseñanza de esta noche. Así es de que
Es importante estudiar para que no seamos engañados y poder compartir con nuestros jóvenes, con nuestros niños, esta información con la Biblia en la mano, para que ellos sepan que lo que la Biblia dice y al visitar Israel se comprueba, todas estas ciudades se comprueban con las Sagradas Escrituras en la mano y estando allí, pisando la santa y bendita tierra de Israel. Vamos a orar y a darle gracias al Padre por lo que hoy hemos aprendido. Espero que usted haya aprendido algo en esta noche. Padre, te damos gracias, Rey amado, por permitirnos estudiar, Señor, en haber entrado hoy al libro de los jueces. Gracias, Padre bendito, porque tú nos abres los ojos, los físicos, los espirituales, y nos ayudas a entender, Señor, estas cosas que son importantes, Padre, entenderlas, porque en estos tiempos les están enseñando a nuestras generaciones que Israel no existe, que eso es Palestina y que todos esos territorios son de Palestina, y muchos jóvenes están siendo confundidos, Padre, pero gracias que usted nos da la oportunidad de poder estudiar esto. Y sabemos que los capítulos que vienen después, especialmente a partir del capítulo 3, estaremos viendo su grande fidelidad, que a pesar de que el pueblo caía hundido en el pecado, usted, Señor, siempre levantaba un líder para que los guiara a su verdad y los liberara, y el pueblo volviera a ser restaurado para volver a vivir de acuerdo a su bendita Torá. Gracias, Padre precioso, por esta oportunidad que usted nos da. Padre, quiera usted que nuestros amigos y hermanos que se conectan, Señor, ya sea a través de Facebook o de YouTube, Padre bendito, puedan compartir esta enseñanza con amistades y con hermanos en la fe y con familiares, para que su palabra sea difundida, Señor, hasta donde usted quiera llevar esta enseñanza, sea llevada y sean abiertos los ojos físicos y espirituales de muchos, como usted ha abierto los nuestros. En el nombre de Yeshua, gracias, Abacadosh. Y ahora, mi Rey, vamos a despedirnos diciendo el Shema, como usted lo ha ordenado en su palabra. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amarás a Adonai tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y los escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén y amén. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente en ti mi corazón está confiado. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. El Eterno les bendiga y les guarde, que puedan tener una noche de descanso y que sus fuerzas, que nuestras fuerzas sean renovadas mientras dormimos. En el nombre de Yeshua. Laila Tov, Shalom, Litrot.